menudo escuchamos estos conceptos, ¿pero qué significan? ¿Los estamos empleando bien? ¿Qué impacto tienen en nuestras relaciones personales, de estudio o de trabajo, o en nuestras decisiones? ¿Por qué se utilizan? Para poder responder a estas y otras preguntas, la Universidad de Concepción te invita a participar en una formación en línea sobre género y diversidades sexuales, con el objeto que adquieras el conocimiento necesario en estas materias y puedas contribuir a que nuestra universidad se constituya en un espacio seguro y libre de violencia. Esta formación se organiza en 3 cápsulas narradas, en las que se abordarán los siguientes temas: género, diversidades sexuales y diferentes formas de violencia y buenas prácticas de género. Hemos considerado abordar estos temas puesto que permiten una adecuada comprensión de las relaciones de género que construimos, de cómo surgen las desigualdades existentes y de cómo pueden ser transformadas. Durante y al final de cada cápsula se presentarán preguntas que deberás responder para pasar al siguiente contenido. Esta formación se acredita una vez la hayas finalizado. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cápsula narrada que pretende fomentar un lenguaje común en torno al género. En esta explicaremos diferentes temas. Partiremos estableciendo la diferencia entre sexo y género, porque a menudo se confunden hasta creer que la palabra género y la palabra sexo significan lo mismo. ¡Es un niño! ¡Es una niña! Cuando escuchamos estas frases, nos estamos refiriendo al sexo de un recién nacido. Y lo decimos gracias a la información con la que contamos. Miramos su cuerpo y sabemos cuál es su sexo. Entonces, el sexo es un rasgo biológico y se refiere a las características anatomofisiológicas que distinguen al macho y la hembra de la especie humana. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres existen. Por ejemplo, diferencias cromosómicas, diferencias hormonales, las genitales, el peso, la altura, la masa ósea y muscular, entre otras. Sin embargo, estas diferencias no implican superioridad o inferioridad. El género, por su parte, no tiene casi nada que ver con las características físicas ni con la genética. El género es una construcción social y relacional, es decir, cada cultura establece de manera arbitraria lo que entendemos por género femenino y género masculino y las relaciones que establecen. Es decir, las personas acuerdan seguir reglas convencionales y aceptan comportarse como si existieran ciertas características femeninas o masculinas. Entonces, la sociedad considera algunos comportamientos como apropiados para mujeres y no para hombres, y otros comportamientos apropiados para hombres y no para mujeres. Daremos un ejemplo. Hasta inicios del siglo XX, en las sociedades occidentales, los pantalones eran una prenda exclusivamente masculina y no se consideraba apropiado para que las mujeres los usaran. Se trataba de una regla convencional, que no estaba basada ni en la biología, en la ciencia o en una ley. Era un acuerdo social. Este es un ejemplo que ilustra cómo las reglas de la moral, la costumbre y los estereotipos de género limitaron históricamente la libertad de las mujeres para vestirse a su antojo. Sin embargo, las limitaciones hacia las mujeres no solo responden a reglas convencionales. Por ejemplo, hasta hace 100 años las mujeres no podían votar en muchos países. En Chile, la discriminación hacia las mujeres amparada en la ley quedó al descubierto en 1875, cuando en San Felipe un grupo de mujeres fueron a inscribirse, puesto que cumplían con los requisitos que la ley imponía: ser chileno y saber leer y escribir. No obstante, esa inscripción fue revocada y en la Ley de Elecciones de 1884 se especifica el sexo del votante, dejando fuera a las mujeres. No fue hasta 1934 que las mujeres chilenas pudieron votar en elecciones municipales y en el año 1949 en donde pudieron ejercer el derecho al voto universal en elecciones presidenciales. Pero ¿cómo surge el concepto de género? Veamos el origen del término. Hasta los años 60, sexo y género se utilizaban de manera intercambiable y el concepto de género, como lo conocemos actualmente, no existía. El término género se usó por primera vez en 1955 y fue el psicólogo y sexólogo neozelandés John Money
quien crea el concepto rol de género para significar todas aquellas cosas que una persona dice o hace para revelar que él o ella tiene el estatus de niño u hombre o niña o mujer respectivamente. Más tarde, en 1963, el psiquiatra y psicoanalista estadounidense Robert Stoller precisaría los conceptos de identidad de género o identidad sexual, con el objeto, según él, de poder diagnosticar a aquellas personas que, aunque poseían un cuerpo de hombre, se sentían mujeres. Si bien el término género surge en el contexto médico-clínico, el concepto no se popularizó hasta la década de los 70, cuando el movimiento feminista lo utiliza para explicarse las desigualdades entre mujeres y hombres, contraponiéndose al pensamiento que sostenía que la superioridad masculina se debe a la naturaleza diferenciada de los seres humanos. Veamos algunos ejemplos de intelectuales que sostenían esta ideología. San Agustín decía: es un orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre, porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. O Arthur Schopenhauer, quien acuñó la frase: solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. O Carl Jung, quien pensaba: al seguir una vocación masculina, estudiar y trabajar como un hombre, la mujer hace algo que no corresponde del todo con su naturaleza femenina, sino que es perjudicial. O Jean-Jacques Rousseau, quien pensaba: la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos. Y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Estos pensadores reflejan el pensamiento que naturaliza las características femeninas y masculinas, en donde las mujeres no gozan de autonomía, existen en función de la vida de los hombres, y su no participación en la vida intelectual y laboral responde a un orden natural que las consigna al mundo privado y a representar o simbolizar, en definitiva, un menor valor social. A pesar de la influencia de este tipo de pensamiento, diversas pioneras dieron un paso precursor para desnaturalizar estas diferencias entre mujeres y hombres. Entre muchas, destacamos la contribución de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien escribe en 1949 el libro El segundo sexo, explicando que la condición de las mujeres consiste en ser nombradas por el discurso dominante como otra, representando a un segundo sexo, porque su existencia se hace a partir del otro, del masculino como norma y la visión que éste tiene de ellas. Su célebre frase «no se nace mujer, se llega a serlo» constituyó un punto de referencia para refutar la idea de la existencia de un eterno femenino, ratificando el argumento que el ser femenino no está anclado en la naturaleza, sino que pertenece al orden social y cultural. Esta frase se utilizaría frecuentemente por los movimientos feministas para comprender que las diferencias y asimetrías de género son históricamente construidas y por lo tanto susceptibles de cambios. Antes de abordar a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo y cuál ha sido su contribución, te invitamos a responder unas preguntas sobre el contenido que acabamos de ver. Elija las afirmaciones verdaderas sobre el género. Puedes seleccionar más de una. Elija las afirmaciones verdaderas sobre la naturalización de las características femeninas y masculinas. Puedes seleccionar más de una. La palabra feminismo proviene del latín femina e ismo y nace a mediados del siglo XIX en Europa Occidental para definir a los movimientos que buscaban la justicia social y política para las mujeres. Es a la vez un movimiento social, puesto que persigue la transformación de la sociedad, y una teoría social y política que elabora pensamiento crítico. Sus ideas se han propagado por todo el mundo, emergiendo diversas reivindicaciones acordes a las características del contexto en el que emergen y el estado de mayor o menor igualdad de género.
existiendo similitudes como diferencias entre sociedades tan diversas como por ejemplo las pertenecientes al norte y al sur del hemisferio, o entre culturas tan diferentes como las latinoamericanas, las africanas o las asiáticas. Diversas corrientes han surgido a lo largo de la historia, las que presentan perspectivas, objetivos y estrategias diferentes, pero que tienen como objetivo común luchar por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y eliminar todas las formas de dominación y violencia hacia las mujeres. Para el feminismo, la subordinación femenina es producto de un orden patriarcal. En su sentido literal, patriarcado significa gobierno de los padres. Históricamente, el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio del que formaban parte los hijos e hijas, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es una de las instituciones básicas de este orden social. Podemos decir que es la reproducción a pequeña escala de los valores sociales y culturales de la época en la que vivimos. Al ser un primer espacio en el cual aprendemos las formas de comportarnos y de relacionarnos, reproduce, como veremos más adelante, un orden de género que establece cómo las personas nos relacionamos, cómo hacemos uso del poder y los recursos que tenemos para ello. A lo largo de la historia podemos identificar distintos momentos en el feminismo. Para estos fines hablaremos de 4 olas que permiten identificar desafíos y avances. En una primera ola se luchaba por la igualdad jurídica y la posibilidad de ejercer oficios más allá de lo doméstico o administrativo. En una segunda ola, las mujeres luchan por el derecho al voto y a la educación en un principio, para posteriormente reivindicar la igualdad de derechos civiles, el compartir con el hombre la patria potestad de los hijos e hijas, la igualdad salarial, entre otras. En la tercera ola, llamado Movimiento de Liberación de la Mujer, se luchaba no solo por la igualdad jurídica, sino también por la libertad reproductiva y sexual de las mujeres, el derecho al divorcio, la equidad laboral y la participación política de la mujer, entre otras. En esta ola emerge con fuerza la idea de diversidad entre las mujeres, reconociendo que, si bien todas viven la experiencia de la subordinación, esta difiere cuando se incluyen otras variables como la clase, la etnia, la orientación sexual, la edad, entre otras. Y una cuarta ola en donde se pretende completar la agenda inconclusa de la paridad y se reacciona particularmente contra un patriarcado moderno que se apropia, por medios pacíficos o violentos, de la fuerza productiva y reproductiva de las mujeres. El activismo presencial y online cobran gran protagonismo en este momento. Una manera de operar benévolamente del patriarcado moderno es la posibilidad que tienen muchas mujeres de participar de algunos espacios antes vedados para ellas. Sin embargo, las priva de asumir plenamente un liderazgo político, la autoridad moral o intelectual, el privilegio social o el control sobre sus cuerpos. Así, a pesar de los logros obtenidos por el feminismo, aún nos encontramos frente a las siguientes situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, en donde a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo. Son las principales víctimas de la violencia en las relaciones íntimas. Dedican más tiempo a las responsabilidades y cuidados familiares. Ocupan posiciones de poder con menor frecuencia. Debido a los estereotipos de género y patrones de socialización, las alternativas para ejercer oficios y profesiones son más limitadas. Y por la misma razón anterior, están sometidas a una mayor vigilancia y autovigilancia sobre sus cuerpos y apariencia física. Antes de revisar el proceso por el cual se construyen estas desigualdades de género, te invitamos a responder unas preguntas sobre el contenido que acabamos de ver. Elija las afirmaciones verdaderas sobre el feminismo. Puedes seleccionar más de una. Elija las afirmaciones verdaderas sobre el patriarcado. Puedes seleccionar más de una.
Para poder comprender el proceso por el cual se construyen estas desigualdades de género, comenzaremos por explicar el concepto de asignación de género. Este se inicia al momento del nacimiento. Así, en función de la apariencia externa de los genitales, se inicia un proceso de socialización diferente para quienes han sido definidos como niños y para quienes han sido definidas como niñas. La sociedad utiliza distintos mecanismos para diferenciarlos. Uno de ellos es la vestimenta. Tradicionalmente se piensa en rosado para las niñas y azul para los niños. Sin embargo, según la investigadora estadounidense Jo Paoletti, no siempre fue así. Antes de la Primera Guerra Mundial en Norteamérica, se vestía a los bebés de color blanco. La diferenciación se establece a principios del siglo XX, pero para sorpresa de lo que comúnmente se piensa, la regla aceptada en esa época era rosa para los niños y azul para las niñas. El rojo se asociaba con la valentía, la fuerza, la sangre y por tanto, el rosa se utilizaba para los bebés varones al ser una tonalidad menos agresiva derivada de ese color. El azul era el color asociado a la pureza, la delicadeza y lo virginal, por lo que se asociaba a las niñas. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la convención moderna, rosa para niñas y azul para niños, comenzó a dominar. Y aún así, no se consolidó hasta la década de los 80. Una de las razones, según la autora, tuvo que ver más con una estrategia de marketing para aumentar las ventas, en donde padres con un hijo no utilizarían la misma vestimenta con una hija. Este ejemplo permite comprender el proceso arbitrario de la asignación de género, en donde independiente de si los niños y las niñas usaban el rosado o el azul, las características asociadas al género se mantienen: fuerza para niños y delicadeza para niñas, siendo el problema la valoración que hacemos de esto, donde en nuestras culturas se ha valorizado más la fuerza y la valentía asociado a lo masculino que la delicadeza asociado a lo femenino. Por tanto, la atribución de colores y las características asociadas están más ligados a la cultura que a la biología. La valoración desigual de las feminidades y las masculinidades se produce en un contexto sexista. El sexismo es una ideología que se basa en creencias, valores y actitudes discriminatorias basadas en modelos de sexo estereotipados e internalizados. Sí, el sexismo es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o en el género. Comúnmente, el sexismo es asociado con argumentos sobre la supremacía de género del hombre sobre la mujer, perjudicando mayoritariamente a niñas, jóvenes y mujeres. Sin embargo, los hombres también pueden experimentar situaciones de discriminación. Es sexista, por ejemplo, descalificar las competencias de los hombres en las tareas domésticas o en el cuidado de los hijos e hijas solo por el hecho que sean hombres. También es sexista el acoso callejero, vivido mayoritariamente por las mujeres jóvenes, o penalizar ciertos comportamientos sexuales en las mujeres y premiar esos mismos comportamientos en los hombres. La prohibición en el acceso a ciertos espacios, como un club, una carrera o un tipo de trabajo por ser hombre o mujer. Es sexista también cuando se cuestiona la capacidad de las mujeres en carreras no tradicionales a su género o en puestos de decisión o representación, o se cuestiona la virilidad de los hombres cuando eligen o se desempeñan en profesiones tradicionalmente femeninas. El lenguaje sexista se expresa cuando se invisibiliza a las mujeres en el genérico hombre, o cuando se llama poco hombre o es niñita a un hombre que llora o se emociona. Para que un sistema sexista pueda mantenerse, requiere del uso de estereotipos sexistas. Los estereotipos son ideas o imágenes generalmente aceptadas como modelo de cualidades o conductas. En el caso de los estereotipos de género, las imágenes asociadas a lo femenino y masculino son generalizaciones elaboradas de manera simple y distorsionada, promoviendo una visión limitada sobre el rol y la imagen de las mujeres y de los hombres en una sociedad, e impidiendo pensar en las feminidades y las masculinidades en términos plurales y diversos. Algunos ejemplos de estereotipos describen a los hombres como competitivos, autónomos, racionales e independientes, dominantes, viriles, aventureros, arriesgados, seguros. En el caso de las mujeres, por el contrario, los estereotipos las describen como cooperadoras, acogedoras, sensibles, comunicativas, orientadas al grupo, seductoras, sumisas y emocionales.
Estos estereotipos pueden también influenciar la concepción del cuerpo. Entonces el hombre ideal cultiva sus pectorales, es musculoso, tiene hombros anchos y una cara angulosa. Las mujeres, por su parte, deben tener un cuerpo delgado, labios carnosos, pecho generoso, entre otros. Estereotipos que muchas veces son reproducidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Los estereotipos sexistas determinan el desarrollo de las personas, en donde las oportunidades o limitaciones se ven favorecidas por la existencia de un orden de género. Este orden remite al mundo normativo, a las reglas formales y a las reglas convencionales. Estas reglas se construyen y reproducen tanto en las relaciones de género que establecemos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, amigas y amigos, como en las instituciones sociales, por ejemplo, la escuela, la familia, los ámbitos laborales o educativos, fijando posiciones y mandatos y sanciones diferenciales para hombres y mujeres. En este sentido, la sociedad se organiza en torno a un orden de género que estructura la vida de las personas y los roles a desempeñar en campos diferenciados como femeninos y masculinos. Veamos un ejemplo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX en Chile, se pensaba que las mujeres no necesitaban estudios universitarios para ejercer los roles tradicionales asignados, poder cuidar de sus hijos e hijas y mantener la casa limpia. Los hombres, por su parte, cumplían principalmente el rol de proveedor en su familia. En ese tiempo, ese era el orden de género. En 1881, Eloísa Díaz rompe con los estereotipos sexistas de la época, convirtiéndose en la primera mujer de Chile en ingresar a la universidad. 4 años después que se promulgara el decreto Munátegui en 1877. Eloísa estudia medicina en la Universidad de Chile, no sin dificultades, debiendo ir acompañada a clases por su madre. Durante las clases de anatomía debía permanecer detrás de un biombo y sufrió constantes vejaciones por parte de sus compañeros varones. Si bien el contexto en el que estudió Eloísa y otras precursoras ha cambiado, y en el día de hoy cursar educación superior forma parte del proyecto de muchas mujeres, podemos señalar que la desigualdad actual no se encuentra en el ingreso a las universidades. La brecha de género, es decir, la desigualdad entre mujeres y hombres, se mantiene en los sesgos culturales relacionados a las elecciones de las carreras o áreas especialmente masculinizadas y feminizadas, y las consecuencias que ello conlleva, diferencias en remuneraciones, en el prestigio asociado a oficios y profesiones en el mercado laboral, en el desarrollo social de un país al perder talentos por estereotipos sexistas. La feminización y masculinización de carreras o profesiones se explica, entre otros, por la socialización de género, proceso en donde las personas, a lo largo de su vida, aprenden a incorporar las normas y valores de su sociedad y cultura específica, lo que les permitirá desenvolverse en su vida y en sus relaciones de género. En dicha socialización, hombres y mujeres reciben mandatos sociales diferentes, es decir, lo que puede esperarse, lo que es permitido y valorado en una mujer o un hombre en un contexto dado. Las expectativas de cómo hombres y mujeres deben actuar, qué tareas les son propias a cada uno y cada una, cuáles habilidades desarrollar y en qué áreas o ámbitos profesionales desenvolverse. Algunas sociedades serán más igualitarias que otras en esta socialización y permitirán a sus miembros elegir sin responder a mandatos tan rígidos. Antes de revisar el siguiente tema, te invitamos a responder unas preguntas sobre el tema que acabamos de ver. Elija las afirmaciones verdaderas sobre cómo se construye el género. Puede seleccionar más de una. Los roles de género o papeles asociados como apropiados para hombres y mujeres han experimentado cambios importantes en el último siglo. Esto responde a nuevas formas de concebir las feminidades y masculinidades, las cuales se construyen en relación y en un contexto histórico, sociopolítico, cultural, económico y familiar. Es por ello que no es posible hablar de la mujer o del hombre, ni de una feminidad o de una masculinidad. Los roles tradicionalmente asociados a lo femenino comprenden aquellas tareas relacionadas a la reproducción, crianza, cuidados y sustento emocional, los que se desarrollan preferentemente en el ámbito privado.
y los roles tradicionalmente asociados a lo masculino incluyen las tareas que tienen que ver con lo productivo, el mantenimiento y sustento económico, desarrolladas fundamentalmente en el ámbito público. La idea de oposición y complementariedad de lo femenino y lo masculino forma parte de la construcción del pensamiento dualista de la cultura occidental. Esta lógica dualista, que como veíamos, ha asociado lo femenino con la pasividad y la afectividad y a lo masculino con la actividad y la razón, ha ido transformándose, presentando ciertas rupturas, pero también ciertas continuidades en las imágenes tradicionales. Comencemos por revisar el concepto de feminidad. Esta se entiende como el conjunto de cualidades o atributos que una cultura particular elabora del rol tradicional de la categoría mujer. Este concepto alude a los valores, características y comportamientos tanto aprendidos como a las características específicamente biológicas de las mujeres. La feminidad se ha desarrollado comúnmente como ideal de feminidad, en el sentido de un patrón o modelo deseable a seguir. Podemos indicar que dos principales continuidades históricas han influenciado la construcción de la feminidad. Por un lado, según Bourdieu, está el cuerpo de la mujer como capital simbólico, en tanto objeto de apropiación y deseo, como cuerpo para el otro. Esta apropiación se manifiesta en las restricciones en el derecho al aborto libre, el uso del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad, la mayor violencia sexual y acoso callejero a que éstas están expuestas en comparación con los varones, entre otros. Un segundo elemento que ha influenciado la construcción de la feminidad es la representación de la mujer madre, independiente de si lo es o no, siempre al servicio y cuidado de los demás, lo que concuerda con lo que para la antropóloga mexicana Marcela Lagarde ha predominado respecto de la identidad de las mujeres en Latinoamérica, la cual se organizaría en torno a lo que ha llamado el ser para y de los otros, representado fundamentalmente por una maternidad y una conyugalidad que se realizan a través de los otros, sus hijos, su marido, lo que representa una posición secundaria o de dominación. Según la autora, las mujeres comparten como género la misma condición histórica y difieren en sus situaciones particulares, en sus modos de vida, sus concepciones del mundo, así como en los grados y niveles de la opresión. Las mujeres se debaten así entre dos representaciones sociales disociadas entre sí, la maternidad a ella asignada y el erotismo que remite a la mujer a una condición primigeniamente sexual y genital. En la sociedad patriarcal, las mujeres están sujetas al orden jerárquico que las forma, controla y disciplina, en donde, por ejemplo, la violencia es una estrategia utilizada para impedir que transgredan el orden de género. Aunque las mujeres hoy en día elaboran proyectos con mayor autonomía que hace décadas atrás, nos referimos a una creciente participación en el ámbito de la educación superior, en el trabajo remunerado o en la esfera política, a una baja en la tasa de natalidad o en la tasa de nupcialidad, estos proyectos no han sido acompañados de una real redistribución de la crianza y el cuidado, lo que ha generado una sobrecarga en muchas mujeres, puesto que éstas siguen viviendo una gran presión social para responder a los roles y representaciones tradicionales del ser mujer. En el caso de los hombres, podríamos utilizar la frase de Beauvoir y sostener que no se nace hombre, se llega a serlo, puesto que las masculinidades son una construcción social y relacional y se definen como el conjunto de atributos, valores y comportamientos que una sociedad impone como el deber ser de un hombre en un momento histórico y un lugar determinados. Los varones deben superar una serie de pruebas a lo largo de su vida, con sus amigos, en la familia, con las mujeres o ante su comunidad, para demostrar que son hombres. La socióloga australiana Raewell Connell desarrolla el concepto de masculinidad hegemónica, entendida como la forma de masculinidad que asegura, en un contexto dado, la perpetuación del patriarcado, garantizando de esta manera la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. En términos concretos, podemos decir que los hombres que responden a este tipo de masculinidad ocupan a menudo una posición valorada, se muestran activos, seguros, independientes, demuestran su heterosexualidad, tienen mucho control sobre sus emociones y a nivel familiar cumplen un rol de proveedor. Esta masculinidad expone una posición relativa de algunos varones en una relación de género con otros varones. Es decir, las masculinidades se construyen en relación a otros, tienen un carácter relacional. Según Connell,
existen otros 3 tipos de masculinidades que exponen relaciones específicas de dominación y de subordinación entre grupos de hombres. En estas masculinidades, algunos rasgos de la masculinidad dominante están ausentes. Se trata de hombres que no son tan fuertes, o cuya capacidad económica no es tan grande, o no comparten rasgos como el autocontrol emocional. Pueden pertenecer a una minoría étnica o de orientación sexual, o no se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico. Según esta autora, no muchos hombres cumplen realmente con los modelos hegemónicos. Sin embargo, muchos se benefician de estos patrones y de la posición privilegiada que los hombres mantienen en la sociedad. Producto de los cambios culturales, de la contribución del feminismo y de las transformaciones en las feminidades, han emergido modelos de masculinidades positivas, en donde muchos hombres se construyen de una manera no hegemónica. Estas masculinidades se caracterizan por la posibilidad de elegir y relacionarse con otros u otras sin violencia, por respetar el derecho a definir la preferencia sexual, por asumir que los hombres tienen derecho a experimentar sentimientos como la pena o la inseguridad y expresarlos, por asumir de forma activa los roles de paternidad y compartir con sus parejas las tareas domésticas. No obstante, la presión social que viven los hombres es alta cuando no siguen el mandato tradicional. Por ejemplo, al día de hoy un hombre todavía será cuestionado si decide quedarse en la casa a cumplir los roles de cuidado y crianza, o si la pareja o esposa es la que gana más dinero que él, o si asume su homosexualidad, o si en una fiesta con amigos rechaza el tener un encuentro sexual con una mujer, o si no hace algo arriesgado entre amigos para demostrar que es un verdadero hombre. Antes de revisar el último contenido, te invitamos a responder unas preguntas sobre el tema que acabamos de ver. Elige las afirmaciones verdaderas sobre las feminidades y las masculinidades. Puedes seleccionar más de una. Para poder conocer sobre las materias que hemos abordado en esta cápsula, han emergido en las ciencias sociales los estudios de género. Veamos cuándo surgen y cuál ha sido su contribución. En la década del 70 se inician en las universidades del hemisferio norte diversos programas de estudios de la mujer, como una forma de documentar la vivencia de discriminación, así como de la contribución de las mujeres en diversas áreas de la vida social. Luego se comenzarían a desarrollar los estudios de género, que en términos amplios abarcarían los estudios feministas, los estudios de la mujer, los estudios de masculinidad y los estudios LGBTIQ+, desarrollándose en campos variados, mostrando su transdisciplinariedad. En América Latina, los estudios de género se instalan en las universidades en la década de los 90, generando conocimientos sobre las realidades de las mujeres y de los hombres en un contexto particular y diverso como lo es Latinoamérica. Los estudios de género se caracterizan por utilizar la perspectiva de género, la cual reconoce al género como una categoría analítica, es decir, nos permite examinar un tipo de desigualdad social frente a otras existencias, por ejemplo de clase, por orientación sexual, por raza, edad, etc. La perspectiva de género nos permite reconocer el carácter histórico del género, puesto que puede variar de una sociedad a otra y de una época a otra. El carácter relacional del género, porque los cambios que ocurren en la construcción de las feminidades y masculinidades se influyen entre sí. Su relación de poder. Estas relaciones admiten distintas posibilidades: dominación masculina, dominación femenina o relaciones igualitarias. Sin embargo, en general, estas relaciones se han configurado en la mayoría de las sociedades como relaciones de dominación masculina y subordinación femenina. Su carácter modificable, en donde estas relaciones de género asimétricas se pueden deconstruir. Su carácter abarcativo, porque se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres, pero también analiza las instituciones, los símbolos, las identidades, los sistemas económicos, culturales, políticos, etc. Su carácter transversal, porque el género se articula con otras categorías,
como la edad, la orientación sexual, el estado civil, la etnia, la clase social, etc. La desigualdad de género es un problema social con múltiples repercusiones. Es un problema que pertenece al orden de la cultura y no de la naturaleza, y por ello es posible cambiarlo. Son necesarios los cambios estructurales, legislativos, económicos, políticos, así como los cambios que realicen las personas en sus relaciones cotidianas. Se trata de una propuesta inclusiva en que tanto hombres como mujeres son interpelados. El poder distinguir el sexo del género ha sido un gran avance. Sin embargo, este binomio sexo-género no permite dar cuenta ni comprender las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Esto es lo que veremos en nuestra segunda cápsula. Te invitamos a responder unas preguntas para pasar a la cápsula siguiente. Elija las afirmaciones verdaderas sobre la categoría de género. Puedes seleccionar más de una. ¡Felicitaciones! Has finalizado la primera cápsula de esta formación en género y diversidades sexuales. Te dejamos algunas preguntas para reflexionar y bibliografía recomendada para profundizar en estos contenidos.